Voy a hablar un poco de cuáles son las perspectivas económicas que tenemos por delante. Pero para entender mejor lo que tenemos por delante es bueno hacer retrospectiva, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y aquí tenemos, pues, evolución del PIB español desde principios de los 80. Ahí hay tres crisis económicas, una, la del año 80, año 81, que si lo veis es mínima, es mínima. Luego la del 93, empezó en Estados Unidos en el 91, en el 92 llegó a Europa y en España entre la Expo y las Olimpiadas de Barcelona no llegó hasta el 93. Fue una crisis en su momento potente, pero si la comparamos con la actual, era una crisis muy pequeñita. Pongo este gráfico para que veamos la dimensión y la profundidad de la crisis actual que hemos tenido. Podemos ver que es en W. Luego vendrá Leopoldo Alegría y se reirá de la W, la L y todo esto, pero bueno, ya haréis referencia a esta intervención mía, ¿no? En W porque empieza muy profunda y empezamos a salir adelante. Pero este aquí que vienen los alemanes, capitaneados por Angela Merkel y dando órdenes al Banco Central Europeo. Un temor histórico a la inflación hace que en Alemania que en el momento en que empezábamos a salir adelante suben los tipos de interés. Gran barbaridad. Hacen más difícil activar la economía. Pues todo el mundo lanza el grito al cielo. ¿Qué es lo que está pasando? Suben los tipos de interés. No solo eso, ponen unos criterios de déficit que son muy leoninos, muy leoninos. Esto que es lo que hace ahogar la economía y volvemos a entrar en recesión, no tan profunda, aunque fue profunda, más larga. Bueno, pues todo esto por estas políticas tan exigentes pues del Banco Central Europeo, pues a las órdenes de Alemania. Esto es como, imaginémonos que una pareja se casan, se compran un piso y resulta que piden un préstamo, digamos, bueno, el sueldo entre los dos, pongamos que es 80.000 euros, ¿no? Y piden una hipoteca de 240.000 euros. Uno puede decir, ahí va, la deuda que tiene esta familia es 300% de sus ingresos. ¡Qué barbaridad! Ahora estamos echando el grito al cielo porque España ha llegado a un nivel de deuda del 100% del PIB. Pues sí que voy a decir, es que es una cosa muy normal. Japón la tiene del 250, Estados Unidos del 200, es una cosa muy normal. Imaginémonos que a esta familia, hoy 300% de deuda, ¡qué barbaridad! Hay que ponerle grandes restricciones y el banco le dice, esta hipoteca que le damos no lo va a devolver en 15, en 20 años, lo va a devolver en 3 años. Pues una familia que está cobrando entre los dos 80.000 euros, les obligamos a devolver en 3 años un préstamo de 240.000 euros, los estamos ahogando. Pues más o menos algo así son las políticas que ha impuesto, que se nos han impuesto desde fuera. Si se nos hubieran dejado el déficit, eliminarlo no en tan brevemente, en un calendario tan breve, sino más amplio, en un calendario más amplio, endeudarnos pues razonablemente, bueno, pues posiblemente, y esto hubieran hecho no solo a España, sino a toda Europa, posiblemente la crisis hubiera sido más suave, la segunda recaída habría sido muy suave y habríamos salido pues mucho mejor favorecidos, como pasó en Estados Unidos, que tuvieron una política económica pues mucho más acorde a lo que exigían, ¿no? Bien, salimos de la crisis y vemos que estamos creciendo con ímpetu, crecemos con ímpetu, ¿no? Y este es el mismo gráfico, pero en los últimos 9 años. Crecemos con ímpetu, pero nos llegan noticias de hace un mes y medio. El Fondo Monetario Internacional rebaja el crecimiento de España del 2,7 al 2,6. El ministro Guindos lo rebaja del 2, no sé cuántos al 2,7. Parece que la cosa va a ser muy problemática. Bueno, a mí me parece que estos son excesivas alarmas. Se está creciendo con fuerza. Hoy ha salido el crecimiento del PIB del del primer trimestre del año, el 0,7. Cierto que no es el 0,8 que se estaba previendo, pero ¿qué diferencia hay entre un 0,8 y 0,7? Estamos creciendo muy sobradamente. Hay rumores o hay dichos que, hombre, se desacelera un poquito, sí, no se sabe, hay incertidumbre, ¿no? Bueno, y esto nos lleva al segundo punto de esta breve sesión, y es el punto de, oye, ¿está afectando la incertidumbre política a la actividad económica en España? ¿Está afectándole?
o más bien es el contexto internacional complejo el que afecta a la actividad económica española? Bueno, pues para esto, en el IES hace tiempo nos dimos cuenta, pues no haciendo grandes estudios, sino simplemente leyendo el periódico, La Expansión, La Vanguardia, lo que leemos allí en Barcelona, ¿no? Pues que había momentos en que la bolsa, el petróleo, subía un 10%, bajaba un 8%, subía un 6%, bajaba un 7%, y era todo titulares de noticias. Y otros periódicos que estos indicadores económicos subían un 0,3, bajaban un 0,6, subían un 0,1 y no había ninguna noticia económica. Esto nos hizo pensar que, oye, las fluctuaciones de una serie de variables económicas nos podían dar idea de cuál es la incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Y así pues miramos 4 índices. Primero es la rentabilidad diaria del bono. Aquí tenemos desde el año 2000. Vemos que pues entre menos 0,5 y más 0,5 siempre, hasta que hete aquí llega el año 2010-2011 y la crisis de si España podrá devolver su deuda, no sé qué, y empieza a ponerse una gran barbaridad las fluctuaciones, ¿no? Resulta que no, que España es solvente, puede devolver su deuda y vuelve a bajar un montón, ¿no? Y el verano pasado vuelven a surgir las tensiones sobre la deuda española, ¿no? El siguiente es el tipo de cambio dólar-euro. Bueno, este fluctúa un poquito más, está entre el -2 y el +2, ¿no? En el momento en que la crisis de Lehman Brothers 2008 pega una mayor fluctuación, pero bueno, está un poquito más, pero está más o menos controlado. Aquí nos vamos al IBEX. El IBEX, vemos de un principio de la década pasada, con la explosión de la burbuja.com, con el 11 de septiembre, grandes variaciones. Pero luego, entre el 2004 y el 2007, se ve que no pasa nada. Es que Al-Qaeda es una amenaza, pero hacen un atentado cada año y medio, más o menos, tampoco es para tanto, y las fluctuaciones del IBEX rebajan un poquito. Pero nos llega la crisis de Lehman Brothers, la crisis de la subprime, la crisis financiera inicial que luego se trasladó en crisis económica, y todo empieza a hacer grandes fluctuaciones. Y estas fluctuaciones, pues, no tan grandes como en el año 2009, 2008, se mantienen, ¿no? Aquí tenemos pues la incertidumbre de la bolsa española. Y hete aquí que la mayor incertidumbre nos viene del petróleo. El petróleo, por causas macroeconómicas y por causas geopolíticas, fluctúa mucho más. Esto es lo que tenemos. Vemos pues, que distintas variables afectan de modo muy distinto a la incertidumbre. Y esto nos permite contestar a la pregunta: ¿la situación política española afecta a esta incertidumbre, afecta a esta actividad económica, o es el entorno internacional? Bueno, pues si analizamos estos datos que os he presentado aquí de modo sucinto, se puede deducir que la situación política española tiene impacto cero en la incertidumbre económica. Resulta que hay un proceso, hay unas elecciones en Cataluña en septiembre del 2015, donde hay un empate de si independentistas o independentistas. La bolsa ni se entera, el dólar ni se entera, el petróleo ni se entera, el bono español ni se entera, ¿no? Después resulta que hay un partido bisagra con 11 diputados que hacen que más sea presidente, no sea presidente, tal día lo decidimos. Entonces, el proceso, la bolsa ni se entera, ¿eh? Resulta que llega el día límite que van a convocar nuevas elecciones catalanas y al último momento permiten que haya gobierno, no hay elecciones. La bolsa y los mercados financieros ni se enteran, ¿eh? Llega el caos de los resultados de las elecciones en toda España de diciembre, una cosa novedosa. ¿Qué va a pasar? Pues aquí no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Rajoy le dice al rey que no acepta proponerse como presidente y no pasa nada en los mercados. Llega un pacto entre Ciudadanos y el PSOE, no pasa nada en los mercados. Se anuncian repetición de elecciones, no pasa nada en los mercados, ¿no? Después de lo que ha pasado la última semana, hay que comentarlo aparte, ¿no? Es decir, la situación política en España no está afectando absolutamente nada. ¿Qué es lo que le afecta? Pues mira, en agosto, durante una semana, cuando todo está muy calmado, resulta que el gobierno chino, en 3 momentos distintos de la misma semana, se anuncia una devaluación del yuan. Bueno, todos los mercados financieros, bolsa española, fijaos que tiene que ver el IBEX con la devaluación del yuan, ¿no? Todo para arriba, para abajo, ¿eh? En 3 días seguidos, ¿no? En 3 días no seguidos, pero dentro de la misma semana, ¿no? Después resulta que
surgen noticias, también a finales del verano, sobre, si China está ralentizándose, si la economía china va a acabar mal y empieza a subir y a bajar la bolsa para arriba, para abajo, el petróleo, pues sí que va a haber menos demanda de petróleo, el dólar, el IBEX, todo esto. Es decir, es la coyuntura internacional la que mueve la incertidumbre de la economía española y la que mueve las perspectivas económicas en España, ¿no? Y aquí tenemos, pues, manejando esos 4 índices que tenemos allí, tenemos aquí lo que en el IES elaboramos desde hace unos cuantos años, que es el índice IES de incertidumbre económica, que refleja perfectamente los distintos eventos. Vemos en una primera pico en los atentados del 11 de septiembre, luego la guerra de Irak, luego la cosa se calma. Aquí tenemos la crisis de la subprime, aquí está la quiebra de Lehman Brothers, aquí vienen las dudas de Grecia, si va a poder devolver su deuda, aquí vienen las dudas de España. Bueno, todo se calma y la incertidumbre baja. Y aquí tenemos, pues otra vez, lo que comentaba que China devalúa el yuan, vuelve la incertidumbre otra vez para arriba. Hay dudas de si China va a seguir con crecimiento o no va a seguir, y todo esto se dispara, ¿no? Bueno, es decir, que podemos decir claramente que a la actividad económica española y la incertidumbre económica le afecta exclusivamente el entorno internacional, y no le afecta prácticamente nada, pues las peleas internas que hay en nuestra política, tanto a nivel del gobierno estatal como las tensiones autonomistas, todo esto no le afecta prácticamente nada, ¿no? Y en esto llegamos, ¿por qué China tiene el contexto externo, el contexto internacional, y China tiene un impacto tan grande? Pues por una razón, por varias razones, ¿no? China ha estado creciendo durante mucho tiempo, ha estado creciendo en torno al 10, 12, 13, 14, ¿no? Y ahora está ralentizándose su crecimiento, y por tanto, ¿por qué se ralentiza? Bueno, en China hay grandes desigualdades y hay un desarrollo económico muy grande en la costa este, Pekín, Shanghái, la zona de Hong Kong. Hay un gran desarrollo económico, ¿no? Todo está basado en fabricación en bajo coste y grandes exportaciones. Pero he aquí que los países de su alrededor, Malasia, Tailandia, Vietnam, empiezan a tener costes también muy bajos, con lo cual China ve amenazada su liderazgo, su futuro crecimiento. ¿Qué es lo que hacen al respecto? Pues lo que vamos a hacer es fomentar el consumo. En vez de promover nuestra economía en base a las exportaciones baratas, que cada vez lo van a ser menos por la competencia de los países de alrededor, vamos a potenciar el consumo. Vamos a generar crecimiento económico en el interior del país para que haya consumo y así no depender tanto del exterior. Y, por tanto, empiezan a desarrollar con grandes infraestructuras, con incentivos para mover empresas al interior, empiezan a intentar desarrollar el interior. Hay un problema, y es que en China, pues, la seguridad social, los beneficios sociales son muy limitados. Además, hay una política de un hijo único, con lo cual la gente se encuentra que resulta que tengo que ahorrar porque tengo solo un hijo para dos padres y 4 abuelos, ¿no? Tengo solo un hijo, por tanto tengo que ahorrar porque el Estado no se me va a preocupar de mi vejez, ¿no? Y entonces el chino, en vez de consumir, lo que hace es ahorrar. Y ese intento de cambio de modelo, pues en China no ha tenido mucho éxito. Si la gente sigue ahorrando, la tasa de ahorro en China viene a ser un 50% del PIB, cuando en España, en el occidente, en Estados Unidos, en Europa, viene a ser en torno al 20-22%. Es decir, China, todo esto, que está fracasando el modelo chino, hace levantar las alarmas. Pero no hay motivo de alarma, porque China es un país grandísimo y que tiene muchas décadas por delante de crecimiento económico. Pensad vosotros que España pasó, pongamos que del año 60 al año 90, de la supervivencia al desarrollo. 35, 40 millones de españoles tardaron 3 décadas de pasar de la supervivencia, año 60 pongamos, al desarrollo, año 90.
estos éramos 35 o 40 millones de españoles, 1.400 millones de chinos, cada uno accediendo un poquito más a un escalón más arriba, los muy pobres un poquito menos pobres, montones de ricos, el país del mundo que más ricos tiene, pero todo el mundo accediendo un poquito más. Es decir, el crecimiento de China es patente y seguirá creciendo. Que resulta que los países de su alrededor pueden competir de modo más barato, algo habrá porque ahí hay un potencial económico tremendo. Es decir, a mi juicio no hay motivo para pensar que la desaceleración de China vaya a tener un gran impacto mundial, ¿no? Cierto es que es una economía muy grande y que si se desacelera un poquito consumirá menos petróleo, consumirá menos materias primas, esto afectará a los países que venden a China y estos países que ya son un buen número, afectará al comercio que tiene con el resto de los países y por tanto algo de impacto va a tener, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que 1.400 millones de personas queriendo acceder al crecimiento económico, pues esto es un motor muy potente. Podrá haber desaceleraciones puntuales, pero yo creo que no vamos a otra recesión importante, ¿no? Bien, aquí tenemos también en el IES elaboramos un índice de actividad económica que todavía no lo hemos hecho público, lo haremos público a la vuelta del verano, es una primicia, recoge perfectamente el PIB, aunque no era nuestra intención recoger el PIB, y vemos que en el último trimestre pues está bajando un poquito. Bueno, esto hay que esperar a ver si se consolida la bajada o no, yo creo que será una cosa circunstancial. Cierto es que en el primer trimestre del año las exportaciones y las importaciones en España han bajado un poquito, hay que esperar un poquito a ver si esto se consolida o no se consolida, ¿no? También tenemos un indicador adelantado, que adelanta más o menos en un trimestre, y bueno, lo hacemos por meses, 4 o 5 meses a la evolución económica, y también vemos que hemos salido de la crisis con mucha fuerza, pero también ahora pues adelanta una ligera caída. Hay que esperar a ver. Necesitamos, pues yo creo, a la vuelta del verano, si se consolida la caída hacia abajo o simplemente esto es un bache y tiraremos para arriba. Mi opinión es que seguiremos creciendo, que si en vez del 0,8 el trimestre pasado han sido 0,7, esto no es relevante, y que la economía española está creciendo con fuerza, ¿no? Y finalmente, terminar viendo, estos son los precios de los pisos. Ahí nos hablarán expertos en este tema más adelante. Un pico en el año 2007, en el año 2014 parece que ya dejan de bajar y se mantienen de modo continuo. Y este es el crecimiento anual del precio de los pisos. Podemos ver que sigue la W del crecimiento del PIB. Es decir, un indicador muy bueno, y además que está inmediatamente, termina enero y el 12 de febrero ya está, es el precio de los pisos y en concreto el índice Fotocasa del precios de los pisos. Es un indicador muy bueno sobre cómo está siendo la actividad económica. Esto es todo. Muchas gracias.